Buenas noches, doctor. Mi nombre es Paula Ceballos y estoy en el grupo con Eric Morato, Patricia Rodríguez, Wesley Pereira y Catherine Vaca. Vamos a hablar sobre la vasculopatía hipertensiva y empezando por la definición, la vasculopatía hipertensiva sería el resultado de la hipertensión arterial ya instalada por varios años en el paciente. La hipertensión arterial es una de las principales enfermedades en los seres humanos, afectando a más de 1.000 millones de personas y se calcula que 9.5 millones de estas personas mueren anualmente por la patología. Se duplica también el riesgo de otras enfermedades vasculares como la cardiopatía coronaria, la insuficiencia congestiva, entre otras. Hablando ya de la epidemiología, tenemos que la elevación de la presión arterial se relaciona con la edad y la prevalencia de hipertensión. La hipertensión está presente en todas las poblaciones, a excepción de las más desarrolladas. La presión arterial aumenta progresivamente en niños, adolescentes y en adultos jóvenes, siendo que en Estados Unidos la presión arterial sistólica promedio es mayor en varones que en mujeres al inicio de la edad adulta. Por otro lado, se describen más casos en pacientes femeninas con mayor edad. Esto quiere decir que a medida que el paciente envejece, la prevalencia es en pacientes femeninos. En base a la Encuesta Nacional de Exámenes de Salud y Nutrición, las siglas en inglés NANS, nos dice que casi el 30% de adultos sufren hipertensión arterial. Esto equivaldría a alrededor de 65 a 70 millones de personas. La posibilidad de contraer hipertensión arterial aumenta con el envejecimiento. Al alcanzar los 60 años, la prevalencia es del 65% en adelante. Como aquí vemos en el gráfico, el 33.5% pertenece o se asocia con la raza negra, el 28% a los pacientes caucásicos y el 20% a los descendientes de latinoamericanos. Los factores ambientales y genéticos pueden contribuir a las variaciones de las regiones y razas, además que la obesidad, sobrepeso son factores importantes e independientes de riesgo de sufrir hipertensión arterial y se vincula mucho con el consumo elevado de sal, también el consumo de alcohol, de tabaco, el estrés psicosocial y el sedentarismo. Tenemos aquí en la clasificación que una presión arterial óptima sería menor a 120, la sistémica, milímetros de mercurio, y la diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Ya consideramos una presión alta de grado 1, según la nueva revista de la Sociedad Americana, por encima, de 140 a 159 milímetros de mercurio en la presión sistólica y de 90 a 99 en la presión diastólica. Desde aquí ya podemos ver que empieza una vasculopatía, ¿no?, que progresivamente va aumentando. Ya tenemos aquí la hipertensión solo sistólica o sistólica aislada, que se asocia más que todo a ser un mayor factor de riesgo para contraer enfermedades vasculares, tanto a nivel cerebral como cardíaca y en los demás órganos, ¿no? Con esto doy por terminada mi parte de la presentación y cedo la palabra a mis compañeros. Olá, doutor, buenos dias. Então, me llamo Wesley, soy aluno de cardiología del 7º semestre de la Universidad Unifrance. Y bien, en mi grupo me quedó la parte de la fisiopatología de la vasculopatía hipertensiva. Bien, aquí voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, la fisiopatología, ¿no? Fisiopatología se trata de una elevación de la presión arterial que há un aumento en 90 a 95% de los casos, ¿no?, en una etiología. Portanto, é um potencial de prevenção e curação, ¿no? No cual la consecuencia mayor de los casos de la hipertensión se trata de forma inespecífica.
lo que conlleva un gran número de efectos colaterales leves y una evidencia relativamente elevada, 50 a 60% de los incumplimientos terapêuticos. Bien, volviendo acá, ¿no? Explicando sobre a fisiopatologia, nós não devemos também tomar em conta que devemos também falar sobre o volume intravascular. Sobre isso, devemos explicar o seguinte: o sódio é um íon completamente extracelular. É um determinante primário do volume extracelular quando o consumo do cloro do sódio rebasa a capacidade dos íons para secretar este sódio. O começo se expande, não, esse volume intravascular. O aumento do gasto cardíaco também se eleva. Sin embargo, muitos eixos vasculares têm uma capacidade de auto-se-regular o fluxo sanguíneo. E em si é muito necessário conservar a maneira constante do dito fluxo e inclui-se o aumento da pressão arterial, no qual deverá aumentar a resistência dentro do eixo da base da equação seguinte, que é o fluxo sanguíneo que é igual à pressão através do eixo vascular e a resistência vascular. Com isso, a pressão é um incremento inicial, no qual que é uma resposta expansiva do volume vascular, poderia provenir de um aumento da resistência periférica, no qual o gasto cardíaco também se reverte uma orienta ao normal, não há certeza que também dita a suspensão teoria do fenômeno. Pero sucedida a patologia da hipertensão e dado claro que o cloro de sódio ativa diversos mecanismos nerviosos endócrinos, paradócrinos e vasculares, e todos eles têm a capacidade de incrementar a pressão arterial e o efeito do sódio em la pressão. Com isso, aí como ser tipo um diagrama, como podemos pôr aqui uma pressão arterial que se dá em el gasto cardíaco e pressão periférica. Esse gasto cardíaco vai resultar em um volume sistólico maior, uma frequência cardíaca elevada, e a resistência periférica se vai ganhar a estrutura vascular e a função vascular. Bem, doutor, essa é a minha parte. Agradeço a atenção y muchas gracias. Bueno, primeramente, muy buenas noches, doctor. Yo soy Catherine Vaca Sosa y hoy voy a hablar sobre las características clínicas de la vasculopatía hipertensiva. Como bien, para hacer la siguiente característica, es necesaria una exploración física, en la cual se puede evidenciar un trazo ascendente afilado del pulso arterial. Además, también se puede apreciar un reducido desenvolvimiento amplio de un soplo holodiastólico, lo cual es intenso, y a menudo el soplo breve sistólico. Muchos sujetos hipertensos no presentan manifestaciones específicas atribuibles al incremento tensional o a esta patología en sí, como por ejemplo uno de ellos es la cefalea, aunque se considera popularmente como una manifestación de incremento de la presión arterial. De manera característica, surge esta por la mañana y es irradiada o de predomino en la parte posterior o la región occipital, el dolor. Otras manifestaciones específicas que podrían vincularse es con el incremento, son el incremento de tensional, otros son los mareos, las palpitaciones demasiado fuerte o demasiado rápida, fatiga e impotencia. También podemos apreciar en un estudio como ser la ecocardiografía, que se puede evidenciar la hipertrofia auricular izquierda del ventrículo izquierdo y hiperdinámico, la cual en la ecografía de Doppler permite establecer un diagnóstico con un valor de magnitud de la insuficiencia mitral.
Y en el estudio del paciente, este bien en sí, la anamnesis es importante, ya que para llegar a una buena evaluación clínica se necesita primero hacer una anamnesis correcta y eh, en las cuales podremos evidenciar cuáles son los lugares de afectación o qué posibles patologías pudiera obtener el paciente, ¿no? En una anamnesis uno debe seguir lo que va a ser justamente lo que va a ser valoración de la cabeza, cuello, tórax, en el tórax, tórax anterior y tórax posterior. A la exploración física, esta de aquí hemos utilizado la patología de la hipertensión, pero también esta misma nos va a llevar a relacionarla con lo que es la vasculopatía por hipertensión, ya que ambas parten de la misma exploración, lo cual es la medición de la presión arterial en ambas extremidades, tanto superiores como inferiores. Se busca la cuarticación. En ellos también se van a incluir los signos vitales, que pueden ser cambios arteriales en la retina, el estrechamiento y torceduras, por ejemplo. Además, puede verificarse indicios de formas de la hipertensión secundaria con un aspecto cushingoide, que es la forma de cara de luna llena, y además obesidad céntrica, que solo se va a enfocar en un solo lugar, y la trigomegalia, que es el crecimiento normal de las glándulas tiroides. También puede observarse pulsos femorales retrasados y una cuarticación aórtica. ¿Alguna correlación con la clínica? La patología en sí es la patología hipertensiva que ocurre sin una enfermedad o alguna causa orgánica conocida, ¿no? Esta puede ser una enfermedad o un síndrome. Pueden caracterizarse o llamarse igual. Las manifestaciones son síntomas propios de la elevación de la presión arterial, vasculopatías hipertensivos, signos y síntomas propios de la etiología de la hipertensión arterial. Este cuadro también es muy importante, en las cuales podemos ver los signos y síntomas de la vasculopatía hipertensiva, que pueden ser muy frecuentes, como ya mencioné, la epistaxis, una hematuria, visión borrosa, además episodios de ITI, angina de pecho y disnea por insuficiencia cardíaca. ¿Cómo estás, doctor? Soy Patricia Rodríguez de Frías Ponte. Estoy en el equipo de Eric Morato, Paula Ceballos, Catherine y Wesley. El tema que vamos a exponer hoy son los estudios principalmente laboratoriales y complementales de lo que es la vasculopatía hipertensiva. Entonces, necesitamos primero empezar por lo que es el estudio del paciente. Sabemos que para diagnosticar una enfermedad es necesario siempre tener el histórico del paciente, que eso nos va a dar mediante la anamnesis, ¿no? Todas las interrogantes que se puede hacer al paciente para verificar sus antecedentes y patologías, por ejemplo, ya subyacentes, ¿no? Además de que es importante la exploración física al momento que el paciente llega a nosotros, ¿no? En ese caso es importante medir la presión arterial, va a medir en ambas extremidades superiores e inferiores, principalmente en busca de cuarticación, por ejemplo, de la aorta, ¿no? En ese caso. Además, hay algunos signos que van a incluir también cambio a nivel arteriolar, en ese caso a nivel de la retina, ¿no? Que son verificados al examen físico, ¿no? A la exploración física, que es el estrechamiento y torceduras, por ejemplo, a nivel de la retina. Además de que se puede tener indicios de una hipertensión secundaria. O sea, por ejemplo, por el aspecto cushingoide del paciente que se ve en la diapositiva, que es esa fase, ¿no? Cara de luna llena, y en ese caso también hay la foto de la obesidad que se excéntrica, ¿no?
o sea, no es distribuida, es más céntrica. Además de eso, también podría verse la chiromegalia, que es el bocio o el crecimiento anormal de la glándula tiroides, ¿no? Y además de eso, los pulsos femorales retrasados, y ese sí indicaría una cuarticación de la aorta. Siguiendo a lo que es los laboratorios, es importante saber que hay pruebas de detección, de la hipertensión secundaria. En ese caso se indica a todos los individuos que tienen hipertensión documentada y se debe realizar las siguientes pruebas. En ese caso, la creatinina sérica, el nitrógeno ureico sanguíneo, el análisis de orina, por ejemplo, en una nefropatía parenquimatosa, el potasio sérico, pero en ese caso sin el uso de diurético, no pudiendo indicar también un hiperaldosteronismo y una estenosis arterial renal. Además de eso, hay algunas otras pruebas sanguíneas que son la biometría hemática completa, la prueba de glucosa y también de concentraciones, perfil lipídico, medición también de lo que es el calcio y el ácido úrico. Y para finalizar, en el caso de mediciones principalmente séricas, la hormona tiroestimulante, ¿no? Estimulante de la tiroides, que es la TSH, en caso de que se sospeche, ¿no? de una tiroidopatía, una alteración en la glándula tiroides. En ese caso, imágenes, ya se recomienda la radiografía torácica, en ese caso buscando alguna alteración o coarticación a nivel del callado de la aorta o todo lo que es la aorta torácica, ¿no? Y el ecocardiograma, que en ese caso sería buscando una de las afecciones comunes del paciente que presenta hipertensión crónica, que es el crecimiento, la hipertrofia del músculo ventricular izquierdo, ¿no? Además de eso, tenemos los complementarios, que en ese caso es indicado para diagnósticos específicos si es que las pruebas de detección resultan anormales o si es que el tratamiento no es eficaz con hipertensor. Entonces, en caso que el paciente presente una estenosis arterial renal, se indica una angiografía por resonancia magnética, una gammagrafía de radionúclidos y también, además de eso, la ecografía renal y la arteriografía renal, ¿no? Para verificar la estenosis arterial renal. Además de eso, si caso presente el síndrome de Cushing, es importante percibir y verificar mediante la prueba de supresión de la dexametasona, ¿no? En caso que presente el feocromocitoma, eso va a identificarse por la obtención de la orina, en ese caso para medir las catecolaminas, la metanefrina, el ácido vanillin-mandélico, así también como la metanefrina, en ese caso plasmática. Además, en caso de que presente el hiperaldosteronismo primario, tenemos que verificar de que la genina plasmática va a verse deprimida y va a tener una hipersecreción de lo que es la aldosterona, ¿no? Y ninguno de esos va a cambiar con la expansión del volumen. Entonces se va a secretar mayor aldosterona y va a dar va a dar la sintomatología que el paciente va a presentar. Doctor, para mi exposición utilicé Harrison de Medicina Interna y es eso, doctor. Muchas gracias. Mi nombre es Eric Morato, actual estudiante de séptimo semestre de la materia de cardiología en la Universidad Franz Tamayo. Vamos a continuar con el tema de mis compañeros, que era vasculopatía hipertensiva, y vamos a continuar por la parte de tratamiento. El tratamiento lo sacamos de la guía de la American Heart Association, de la AHA, que nos da que acaba de actualizarla en el 2020 en junio, ¿vale? Es una actualización de este año. Y los objetivos que se plantean con la presión arterial es lo siguiente: siempre disminuir la presión arterial por debajo, al menos 20 a 10 milímetros de mercurio, para lograr una hipertensión, una presión arterial por debajo de los 140 a 90 milímetros de mercurio.
En pacientes que son menores de 65 años, nuestro objetivo principal siempre va a ser mantener una PA por debajo de los 130-80 milímetros de mercurio. Y en caso de pacientes mayores de 65 años, nuestro objetivo principal siempre va a ser tener una PA por debajo de 140-90 milímetros de mercurio. Siempre considerar cada caso de los pacientes. Son pacientes con factor de riesgo por causa de la edad, pacientes que pueden tener multipatologías asociadas, multifármacos, entonces tenemos que considerar eso, ¿no? En el caso de estos pacientes. ¿Qué esquema vamos a seguir en caso de esta patología? El esquema que nos da la AJA, básicamente, lo principal que nos dice es que siempre usemos, en este caso, use whether drug are available with as many of the characteristics, sería el uso de mejores fármacos con las mejores características para tratar la hipertensión arterial. Luego nos dice use free combination if SPC are not available of affordable. Básicamente nos dice que usemos una terapia combinada dual en píldoras. Puede haber dos fármacos en el mismo. Lo segundo o lo tercero que nos dice que siempre use thiazide diuretic if thiazide-like diuretic are not available. Es decir, si no tenemos siempre el uso de que usemos diuréticos de tipo thiazida, like, siempre y cuando haya. Si no hay, podemos usar thiazidas normales. Y luego nos dice que use alternative to the APCCV, es decir, el uso de calcioantagonistas de tipo DPH siempre antes de los de no DPH. ¿Ya? Simplemente es por algo de la combinación. Ahora bien, ¿cuál sería el esquema a seguir principal? Lo ideal que nos dice es usar píldoras de terapia combinada. Y lo primero, en pacientes que están empezando a cursar con una hipertensión, lo que tenemos que usar, el STIP 1 que vamos a utilizar, va a ser el uso de dosis combinadas, pero va a bajas dosis, ¿ok? Tendríamos que hacer, por ejemplo, el uso de, en el A, por ejemplo, nos dice AMA-C. Nosotros vamos al A y nos dice ACE inhibitor or ARB. ¿Qué tendría que hacer eso? El uso de bloqueadores de la ARA2 o el uso de IECAS, ¿ok? Dentro de los ARA2, por ejemplo, tendríamos fármacos como el losartán, que tenemos de 25 hasta 100 miligramos, el valsartán, que tendremos de 10 a 40 miligramos dosis, depende de el país. Y el C, si nos vamos al C, nos dice de DHP calcio antagonista. El uso de este fármaco, por ejemplo, el utilizado sería el nifedipino, que nos viene de 30 a 60 miligramos dosis. ¿Ok? Esta terapia, por ejemplo, podremos usar un losartán a bajas dosis, siempre de unos 25 miligramos, más el nifedipino, que podríamos utilizarlo 30 miligramos, y si tienen una sola cápsula, mejor. Si se nos resiste, en un STIP 2 que ya tendríamos que pasar, sería el uso dual, la combinación dual de dosis a mayor cantidad. Lo mismo, A más C. Y obviamente, puedes aumentar las dosis, por ejemplo, de los sartán, dale 50 miligramos dosis, y de nifedipino, pues le vamos a dar 60 miligramos dosis, por ejemplo. Y tenemos que tener en consideración que, por ejemplo, considerar la monoterapia si hay un bajo riesgo de hipertensión grado 1 o el paciente es mayor a 80 años. Y la segunda consideración es que si en paciente tendremos que considerar el uso de ARA2 o IECAS más tiamicidas, like diurético, en caso de estos pacientes, ¿no? En el STIP 1 nos dice si el paciente son de raza negra, el uso tendríamos que ya considerar el uso de, o bien un C más D, que podría ser, por ejemplo, la tiamicida, el nifedipino más la hidrocloricida. ¿Ok?
Ahora bien, si nos vamos a un step 3, cuando el paciente sigue teniendo resistencia, no conseguimos en nuestros toques bajar la hipertensión arterial, ya tendremos que ir utilizando una triple combinación. Ahí ya la dosis, dependiendo del paciente, ya sería el uso de un ARA2-UIK más el uso de nifedipino, que sería el antagonista cálcico, más el uso de un antidiurético tipo tiamicida-like, que sería, como decía, la hidrocloricina, que viene de 6,5 a 50 miligramos. ¿Ok? Ahora, imaginemos que no lo conseguimos, que nuestro paciente se vuelve resistente, tenemos una resistencia hipertensiva. Usamos esta triple combinación que acabamos de decir, más el uso de espironolactano o lactona, dependiendo de dónde estés, que es básicamente un inhibidor de la aldosterona, y nos vienen dosis de 12,5 a 50 miligramos, dosis diaria que debemos de dar, ¿ok? Entonces, esas consideraciones tenemos que tenerlas actualmente en el 2020. Ahora, en caso de pacientes con una hipertensión, además está cursando una cardiopatología con un infarto, por ejemplo, un infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca, tenemos que considerar el uso de beta bloqueantes, y dentro de los beta bloqueantes pues tenemos los más comunes, atenolol y propanolol. Atenolol en una dosis de 25 a 100 miligramos y propanolol de 40 a 16 miligramos. Eso es lo que nos está diciendo la nueva actualización. Ahora, dependiendo, el paciente puede cursar la hipertensión más alguna patología asociada. Ya. No le he puesto una diapositiva porque es muy simple. Básicamente es seguir el tratamiento más el tratamiento que ya está siguiendo por causa de la patología. Siempre nuestro objetivo va a ser tener, como decía, una PA menor a 130/80. Eso va a ser en la hipertensión más la patología asociada que vamos a hablar ahora mismo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen una enfermedad arterial coronaria más y están cursando con hipertensión, el objetivo, como decimos, reducir la PA por debajo de 130/80. En nuestro manejo debemos de usar o bien el uso de ARA2 o IECAS o el uso de beta bloqueantes. Uno de los dos tenemos que usar, independientemente de la presión arterial con la que cursemos, y el LDL tiene que estar siempre por debajo de los 55 miligramos decilitro, y además el paciente va a estar tomando ácido acetil salicílico en la dosis que se le haya indicado. En pacientes que hayan tenido una ACV previa, siempre, como decimos, PA por debajo de 130/80, nuestro objetivo, y tenemos que tener consideración usar o bien ARA2 o IEK más un calcio antagonista, o bien un ARA2 o IEK más un diurético tipo tiamicida-like. ¿Ok? Siempre tener en cuenta eso. Además que el objetivo de un LDL tiene que ser por debajo de 70 miligramos decilitro. Y además el tratamiento antiplaquetario que tendrá el paciente. En pacientes que están ya cursando con una insuficiencia cardíaca, objetivo siempre presión arterial, perdón, por debajo de 130/80 milímetros de mercurio. Vamos a recomendar lo siguiente: el paciente ya va a estar usando un beta bloqueante. Entonces vamos a recomendar la modificación de su estilo de vida, intentar el uso, aparte del beta bloqueante, le vamos a añadir un ARA2 o un IEK, además del uso de ARM, que sería un antagonista de los receptores mineralocorticoides. ¿Ok? En pacientes que están hipertensos, que cursan con un IRC, una enfermedad renal crónica, vamos a considerar lo siguiente: siempre reducir la PA por debajo de 130/80 milímetros de mercurio. El paciente ya va a estar con inhibidores de la enzima angiotensina, con IEK o con ARA2. Entonces vamos a agregarle o bien un antagonista cálcico, o bien le vamos a agregar un diurético tipo tiamicida. Eso tendremos que verlo, y tenemos que, siempre y cuando su TPG esté por debajo de los 30 ml por minuto.
Por último, tenemos a los pacientes que nos cursan con una diabetes. Siempre el objetivo, si su PA siempre es 140, 90, siempre es disminuirlos por debajo de 130, 80 milímetros de mercurio. Y la estrategia de tratamiento o el uso de tratamiento que vamos a usar va a ser IEK o ARA2 más un antagonista cálcico o IEK o ARA2 más un diurético tipo tiamicida ¿ok? El tratamiento además debe incluir estatina o lograr metas de reducción del LDL menor a 70 miligramos decilitro, ¿ok? Estos serían nuestros esquemas a seguir en el tratamiento. Son recientes, son de este año, en junio que salió por la AJA. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir la hipertensión arterial? ¿Qué le vamos a decir a nuestro paciente que está con una presión arterial alta con riesgo de sufrir una hipertensión grado 1? El objetivo principal va a ser, si vemos que nuestro paciente está un poco pasado de peso, que está gordito, le vamos a decir que baje de peso. Vamos a disminuir, que disminuya su ingesta de sal, según recomendaciones menores a 6 gramos por día de ingesta de sal. Le vamos a recomendar que haga dieta por la DASH, una dieta basada en frutas, verduras y lácteos disminuidos en grasa y el no consumo de grasas saturadas. Por ejemplo, podría tomar sí, aceite de oliva o frutos secos como grasa. Si el paciente ingiere alcohol, tendremos que decirle que hay una disminución del alcohol. En caso que sea hombre, una disminución de 2 o menor a 2 o igual vasos diarios. Un vaso de alcohol independientemente de la bebida suele ser 250 ml. Y en caso de las mujeres, pues disminución de un vaso o menor por día. No fumar, disminución del tabaco y realizar ejercicio al menos unos 30 minutos por día. Son nuestras recomendaciones. Hasta aquí la parte de tratamiento y prevención. El trabajo todo lo hemos sacado, revisión bibliográfica del libro de Medicina Interna de Harrison, edición 19. El apartado de vasculopatía hipertensiva, además del tratamiento, como ya decía, que se ha sacado de la guía de hipertensión de la American Heart Association de este año 2020.